En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, yo soy Sadie Salas y hoy les voy a acompañar en un episodio más de El Hilo de la Historia. Este programa, que es una coproducción entre el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de la Universidad de Costa Rica y esta emisora. Y hoy me acompaña el doctor Manuel Chacón Hidalgo. Él es doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica e investigador del programa de investigación Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad del CIAC. El profesor Chacón Hidalgo también ha trabajado como curador de los museos del Banco Central de Costa Rica. Es especialista en historia del periodo colonial, numismática e historia económica. Bienvenido, don Manuel. Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Heidi, por la invitación. Para empezar, cuéntenos así muy rápido, ¿qué es eso de numismática? Bueno, en realidad la numismática es el estudio de la historia de la moneda. Entonces, un poco lo que trabajamos es el estudio de la moneda, no solo del objeto por el objeto mismo, sino en relación con la historia, con la cultura y la economía de distintas regiones o países. No es cualquier objeto la moneda en una sociedad. No, por lo general es un objeto que tiene, más allá de su función de medio de cambio, también tiene un gran contenido simbólico y puede transmitir muchísimos mensajes sobre el contexto en que fue emitida. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que nos resulta demasiado actual. Vamos a hablar de préstamos, vamos a hablar de deudas, vamos a hablar de las consecuencias en la economía, pero sin embargo no es algo de este tiempo, sino que le podemos seguir precisamente el hilo de la historia. Vamos a escuchar un micro que preparó nuestra compañera Ángela Arias para motivarnos. ¿Aló? ¿Es usted Brian Barrantes Escobar? Sí. Lo llamo de parte de Credicuotas para hablarle del vencimiento de su mensualidad. Brian Barrantes. Vea, papito, usted tiene una deuda con Julio le presta. La tarjeta de crédito ya venció. Se expone a cobro judicial. ¡Uy! ¿Y ahora qué hago? Ojalá me hubiese tocado vivir en 1600. Así podría pagar todas mis deudas con una vaca y ya. No exactamente. Los costarricenses tenemos un problema de endeudamiento grave. Y no hablamos únicamente del endeudamiento externo y de la crisis fiscal del país, aunque es un tema muy importante, sino que nos referimos a esas deudas que tienen los y las costarricenses en su vida cotidiana. Para dar un ejemplo, imagine que en abril del 2010 los y las ticas tenían en total una deuda con tarjetas de crédito por más de 577,000 millones de colones. Y en abril del 2018, esa deuda aumentó a más de 1.200.000 millones de colones. ¡Qué montón!, ¿verdad? Las deudas forman parte de los movimientos de la economía. Es así incluso desde la época colonial de nuestro país. Manuel Ruiz, residente de la provincia de Costa Rica, debía 1.538 pesos al convento de San Francisco de Cartago por algunas cosas que le dio el presbítero Fray Diego de Santiago finado y de algunos vales a cargo de diferentes personas. Pero mi tío murió sin ejecutar los vales y ahora a mí, Juan Ortiz, me toca pagar la deuda. Por eso le escribo, señor Fray Juan, ministro provincial de la Orden de San José, pidiendo que en virtud de mi pobreza me haga alguna rebaja. Igual que le tocó al pobre Juan Ortiz en 1632, hoy hay muchos y muchas costarricenses que también enfrentan deudas. ¡Ish! Seguro ese tal Juan era mi tatarabuelo. Ahora a ver cómo hago. Para conocer más hechos relevantes, escucha las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. Doctor Chacón, como decíamos antes del micro,
pues no es un secreto que una de las temáticas de más actualidad en Costa Rica está relacionada precisamente con la economía, y es un hecho que muchísimas personas dependen de créditos, de préstamos, ¿verdad?, para hacer frente a grandes inversiones, como puede ser una casa, como puede ser un negocio, como puede ser tener un carro, pero también hasta para los gastos cotidianos. Y escuchamos frecuentemente cómo el endeudamiento es una de las grandes preocupaciones con serias consecuencias económicas en el país. Sin embargo, este no es un tema nada novedoso en la historia, y usted justamente lo viene estudiando en la Costa Rica de los siglos XVII y XVIII. Cuéntanos cómo surge su interés por enfocarse en este aspecto de la historia. Bueno, básicamente creo que el interés surge precisamente por mis trabajos en historia monetaria, ¿verdad? Mi tesis de licenciatura fue un trabajo sobre historia monetaria en el periodo colonial, y cuando uno entra a hablar de la moneda, irremediablemente se empieza a encontrar documentos que le hablan de la existencia de préstamos. Y si bien es cierto, yo no lo desarrollé en ese momento, sino bastantes años después, lo cierto es que siempre me quedó la espina, como dicen, de comprender que realmente esto que nos pareciera a nosotros muy contemporáneo, que es el tema del crédito, las deudas, los préstamos, realmente tienen un origen pues bastante antiguo. Es decir, es una cosa que ha sido prácticamente desarrollado por la humanidad desde hace muchísimos siglos. Y para el caso de Costa Rica, pues obviamente que tiene una importancia, sobre todo al momento ya en que se empieza a consolidar la colonia, y pues básicamente un sistema monetario de origen europeo. Entonces también vienen toda una serie de elementos, ¿verdad?, en donde la moneda entra como el medio esencial de cambio, pero también en donde los mecanismos de obtener bienes y servicios se ven también, digamos, complementados con el uso del crédito. Nosotros creeríamos a veces que esto es, como le decía, algo muy reciente, pero en realidad es bastante antiguo, y nosotros podemos rastrear el origen de mucho de nuestro sistema crediticio prácticamente desde el siglo XVI, cuando llegan los españoles, y sobre todo en el XVII, cuando hay una consolidación colonial. ¿Cómo funcionaba? Cuéntanos cómo funcionaba y cuál era la importancia del crédito en estas sociedades coloniales. Bueno, realmente no es muy distinto de lo que es ahora, ¿verdad? Eso es tal vez a veces cuando uno empieza a investigar el crédito, uno se encuentra algunos trabajos que han escrito otros historiadores con anterioridad, prácticamente en los que ellos señalan que casi que este desarrollo monetario es más del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿verdad?, monetario y crediticio. Pero lo cierto es que tenemos que eliminar la idea de que la moneda prácticamente casi no corrió en el periodo colonial, porque Costa Rica era tremendamente pobre. Realmente Costa Rica era una sociedad jerarquizada, dividida, como cualquier otra, en donde habían ricos y pobres. Y la moneda es cierto que circulaba, pero circulaba en ciertos sectores de la sociedad. Los otros sectores quedaron pues prácticamente adscritos, ¿verdad?, al uso de otros medios de cambio, como el cacao en algunos casos, algunas cuentas, en el caso, por ejemplo, entre la relación entre españoles e indígenas, como cuentas de vidrio, que las llamadas chaquiras que traían los españoles, y también en otros casos, pues también al trueque, que también es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando uno empieza a revisar alguna documentación colonial, y sobre todo la documentación legal, como los protocolos coloniales, empieza a encontrarse que hay transacciones de crédito. Entonces, si hay transacciones de crédito, quiere decir que hay moneda. Es decir, que no es que no existe moneda, sino que está, digamos, muy circunscrita a un grupo con cierto poder económico y poder político. Ahí lo interesante es poder ver uno que la sociedad colonial no es muy diferente a la sociedad contemporánea. O sea, necesita moneda para hacer compras de bienes y servicios, necesita moneda para inversión, necesita moneda para consumo. Y todo esto tiene que haber alguien que lo provee. Si no se tiene en el momento, porque la situación, digamos, económica de algunos grupos no es muy buena, pues se recurre como ahora a los préstamos. Claro, siempre hay alguien que necesita, siempre hay alguien que tiene, y siempre se ve un negocio en este sistema de claro, prestar. Exactamente. Es decir, si bien es cierto, no hay bancos, en el periodo colonial el sistema bancario nuestro se desarrolla básicamente en la segunda mitad del siglo XIX y se consolida en esa segunda mitad. Lo cierto es que hay un sistema, digamos, entre comillas, podríamos llamarle financiero, ¿verdad?, que es el que de alguna manera
provee un circulante monetario que es necesario para que se puedan realizar muchas transacciones. Es más o menos lo que ocurre ahora, no muy diferente. ¿Y qué tipo de créditos habían en esa época? Mire, hay créditos de todo tipo. O sea, uno puede identificar, digamos, primero que nada uno puede identificar que los prestamistas es gente básicamente de una élite que tiene acceso a negocios de tipo comercial, como las exportaciones, por ejemplo, de víveres a Panamá y mulas, y también gente que tiene algún puesto en el poder colonial. Entonces tienen un salario fijo que les permite pues obtener una cantidad de dinero que pues es necesario ponerlo, digamos, a trabajar, como decimos ahora, para que genere algunos intereses. Entonces nosotros podemos identificar préstamos que están destinados al consumo y préstamos que están destinados a la inversión. Algunas veces alguna gente se mete en algún negocio a producir alguna cosa y necesita, digamos, de un capital, por ejemplo, para producir en las fincas cacaoteras, en la zona de Matina, en la segunda mitad del 17, y entonces, bueno, recurren al préstamo y lo que hacen es que muchas veces devuelven ese préstamo en el cacao producido. Uh-huh. Entonces es lo que se llama un préstamo para vivo, es decir, un préstamo para las haciendas. A esos son los préstamos grandes, y están los préstamos menores que no quedan registrados en el documentos de protocolos coloniales, sino que quedan registrados en los testamentos. Un señor se muere y dice, bueno, yo nada más le pido, ¿verdad?, que aquí está la lista de los que me deben y que le paguen a mi esposa que murió. O la señora se murió y le pide que le paguen a los hijos. Entonces ahí pueden registrados el señor Juan Indio de Tobosi debe $1. Y así nosotros podemos registrar muchos préstamos pequeños que eran préstamos cotidianos y que a veces eran préstamos prácticamente como los que podría recurrir a alguien con lo que llaman los rapiditos ahora, ¿verdad? Claro. Un préstamo a corto plazo rápido para pagar. Bueno, estamos conversando con el doctor Manuel Chacón Hidalgo sobre este tema tan actual y tan histórico, sobre créditos y deudas y el sistema crediticio en el periodo colonial en Costa Rica. Antes de la pausa nos contaba el doctor Chacón cómo en esta sociedad, aun y cuando no habían bancos, sí había todo un sistema, ¿verdad?, que movía este sector, digamos, financiero. Actualmente es muy claro, ¿verdad?, que en el marco formal de la economía están las entidades bancarias, que son las principales encargadas de los créditos, aunque también persisten prestamistas más o menos informales, ¿verdad? Y usted nos estaba contando que en la colonia, pues este era como el sistema, ¿verdad? El sistema de los préstamos. ¿Quiénes proveían el crédito en el periodo del que nos está hablando? Ahí se pueden como identificar más concretamente personas, sí, claro, familias. Se pueden concretar, la información nos da para señalar exactamente quiénes son las personas. Hay muchos también instituciones que poco a poco van ganando fuerza como prestamistas y son algunas instituciones de carácter religioso. Hay unas que se llaman cofradías, que normalmente se organizan para obtener, digamos, dinero para hacer algunas actividades en honor a algún santo, ¿verdad? Por ejemplo, todavía en Costa Rica queda una cofradía, que es la Virgen de Guadalupe, en Nicoya, ¿verdad?, que celebra todos los 12 de diciembre, ¿verdad?, una gran fiesta, pero que ellos se organizan durante todo el año para obtener dineros para eso. Esas cofradías tenían unos ciertos capitales que los prestaban. Y eran conformadas por ciertas personas de una comunidad. Ciertas personas de una comunidad, no necesariamente son religiosos, pero tienen un carácter religioso la institución. Y luego estaban las capellanías, que son otro ente, digamos, de carácter religioso, que no es directamente de la iglesia, ¿verdad? Son entes privados, igual que la iglesia, que lo que hacen también es destinar, digamos, una determinada cantidad del capital de una persona, es decir, una persona funda una capellanía, Seydi Salas funda una capellanía, y esa capellanía lo que hace es poner a trabajar un capital y realizar préstamos para obtener dinero, ya sea para pagar misas cuando Seydi Salas fallezca, ¿verdad?, y que se le paguen durante el funcionamiento de la capellanía, se paguen misas por su alma, o para financiar, por ejemplo, alguna persona de la familia que va a ir a estudiar para formarse como cura. Es decir, ajá, tenía una función religiosa. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué esta cuestión religiosa es tan importante? Bueno,
Aquí lo importante es que el crédito no era bien visto en el siglo XVI ni XVII. Pero es que está detrás la idea de la usura. Exacto, como pecado. Está detrás ¿verdad? la idea de la usura como pecado y demás. Entonces, el préstamo es una cosa complicadísima en términos del manejo desde el punto de vista moral. Una parte se maneja prácticamente no estableciendo tasas de interés dentro de los contratos. Por ejemplo, yo le presto a Seidy Salas 100 pesos y Seidy Salas me lo devuelve en cacao, pero nunca hay una tasa de interés. Simple y sencillamente yo calculo que lo que Seidy Salas me devuelve paga el crédito y un poquito más, que es lo que me voy a ganar. Es decir, el valor comercial de ese cacao puede estar un poquito por encima de la amortización del préstamo. Sí había siempre afán de lucro, o sea, siempre quien Sí, claro, prestaba, por pues supuesto. esperaba Sí, recibir bueno, más. Digamos, en el siglo XV. Aún las cofradías y todos estos. En el siglo XV hay un libro muy interesante que se llama La suma de los tratos y contratos, de Tomás de Mercado, que es un sevillano, ¿verdad? Es un escolástico, que es una persona un religioso, que escribe sobre esta idea. Él lo que dice es que se debe prestar sin obtener ningún beneficio, porque es simplemente por el hecho de ayudar a la otra persona. No fue muy popular ese libro, supongo. Bueno, fue muy popular en el siglo XV, pero no fue tan popular en el término del uso, ¿verdad? Digámoslo ahí. Bueno, ese es el otro tema que habría que estudiar, que es el de pensamiento económico, que es un tema ahí que yo creo que vale la pena. Pero en el siglo XVI, lo que sucede es que, en cambio, estas organizaciones religiosas o de carácter religioso sí pueden prestar con tasa de interés. Establecida y todo, visible, que digamos. es del 5%, y esa es la tasa de interés que vamos a tener durante todo el periodo colonial y prácticamente a inicios de la independencia. Pero esa tasa sí es permitida, porque el fin es noble. Es noble, exacto. Esa es la palabra. Tengo una palabra nueva para aplicar. Entonces, bueno, ¿quiénes prestan? Bueno, prestan los ricos, ¿verdad? Prestan esta gente que funda capellanías, prestan las cofradías y prestan además algunas, por ejemplo, el convento de San Francisco es muy importante durante la primera mitad del siglo XVIII, ¿verdad? Es casi como un centro financiero porque tiene dentro de él varias capellanías, pero además esas capellanías le dan dinero al convento de San Francisco y el convento de San Francisco presta ese dinero que le dan las capellanías. Entonces, bueno, solo para contarle que todo esto es un sistema realmente complejo, digamos, de préstamos y de deudas. ¿Y existe, bueno, algún patrón de permanencia que usted haya podido como identificar, que digamos con las formas en las que se mueve todavía hoy esta parte tal vez menos bancaria de los créditos? Mire, es prácticamente lo mismo y se lo voy a poner de esta manera. En el periodo colonial, desde el siglo XVII, existen fiadores, que había toda una discusión sobre los fiadores, porque el problema es que cuando el principal deudor dejaba de pagar, le caía todo la deuda al fiador, y el fiador, si no pagaba, terminaba en la cárcel. Eso le iba a preguntar. Entonces había, entonces había toda una discusión si realmente lo que se debería era evitar las fianzas por el digamos el problema que causaba a los fiadores. La otra cosa es que existían garantías hipotecarias, como ahora, o sea, poner a responder una finca, un hato de ganado, un trapiche, un solar, una casa, ¿verdad? Una cosecha, exacto. Y había dos tipos de garantías, las que se llaman garantías específicas, que son estas de bienes inmuebles y algunos muebles también, bienes muebles, y otros que son las garantías generales, que es decir, que la persona responde con todos los bienes habidos y por haber. Quiere decir que responde ya no solo con los bienes que puso en garantía, sino con los que vaya a tener en el futuro. Caramba. Imagínense que hay unos de estos préstamos que se llaman censos consignativos, que son préstamos que no tienen plazo de finalización. Entonces, yo presto, por ejemplo, 100 pesos. Sobre esos 100 pesos me van a pagar el 5%. Y ese 5% me lo van a pagar durante toda la vida hasta que la persona no cancele el principal. Quiere decir que no se está amortizando dinero al préstamo. Bueno, esto nos hace pensar que definitivamente no tiempo pasado fue mejor. Bueno, sí. Por lo menos en esta materia es un poco difícil, ¿verdad? Pero sí es muy importante decir que esto facilitó mucho el desarrollo de la economía.
y que realmente esto permitió que la gente pudiera desarrollar algunas actividades agrícolas y algunas actividades comerciales, sobre todo porque el capital siempre es necesario, ya sea como inversión inicial de un negocio o de un negocio agrícola o cualquier otro tipo, pero sobre todo porque permite que en ciertas épocas de escasez de moneda la gente pueda tener acceso a esa moneda. Además, el préstamo, cuando yo soy el prestamista y entrego a la persona que va a ser la deudora una cantidad de dinero, ese dinero va a ponerse en circulación. Esa persona va a consumir, esa persona va a invertir. Entonces, aquí esta parte, lo fundamental es, Costa Rica no es una sociedad totalmente o absolutamente pobre, o sea, de manera generalizada en el periodo colonial. Es una sociedad que hay ricos, hay menos ricos y hay pobres. Existió moneda y circuló moneda. O sea, porque a veces tenemos una visión como un poco, digamos, hasta idílica, ¿verdad? De una sociedad totalmente rural, donde todo el mundo producía lo que se iba a comer, donde no habían diferencias sociales. Igualiticos, eso no es cierto. Entonces, al final, es importante porque estos son mecanismos realmente de subsistencia económica, en donde nos muestra que realmente es una sociedad tan compleja como muchas. Lo que diferencia a Costa Rica de otras provincias del Imperio Español durante este periodo es la escala. Sí, la escala, el tamaño de los negocios, la cantidad de dinero que circula. Si yo comparo que los préstamos de Costa Rica en ese periodo de la provincia iban alrededor de entre los 150 y los 300 pesos, y lo comparo con México, que van entre los 50,000 y 300,000, pues uno dice, sí, definitivamente éramos pobres, ¿verdad? Pero es un asunto de escala. Es un asunto de escala. Pero entonces, cuando la gente no pagaba estas deudas, podía ir a la cárcel. ¿Estaba eso también normado, por ejemplo, en los códigos? Claro, por supuesto. Hay un tema muy interesante con todo esto que tiene que ver con aspectos también sociales. Es decir, cuando la gente deja de pagar, obviamente lo primero que hace es que pierde sus propiedades, las que están obviamente respaldando, pero además de eso, si esas no dan, pues perderá todo lo demás, lo que tenga, lo que haya obtenido. ¿Y podía pasar de padres a hijos una deuda? La deuda puede pasar de padres a hijos. Justamente eso es lo que le decía, en el sentido de que el censo consignativo no tiene plazo. Entonces la deuda va pasando de generación en generación, en generación, en generación, y hay deudas que se van pagando 60 años después. Entonces, muchas de esas personas que en algún momento eran personas de con cierto capital, digamos, en terrenos y demás, se vuelven en pobres. Y eso es la corona española los llama pobres de solemnidad, que son aquellas personas que algunas fueron ricas y por alguna desgracia económica terminaron en pobreza. Y entonces estas personas son tratadas diferente dentro del esquema de la sociedad colonial. Claro, son de alguna manera señaladas. Claro. Es decir, porque ese pobre solemnidad es como decirle, usted fue rico, pero ahora es pobre, ¿verdad? Y por supuesto, hay un trato diferenciado, incluso reciben ayudas especiales de gente, digamos, de la misma élite. Una consideración. Y cambia esto con la aparición de los bancos. ¿Por qué no desaparecen estos sistemas de prestamistas cuando entran los bancos? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que, digamos, el acceso al crédito es un tema que tiene que ver también con capacidad de pago, ¿verdad? No todo el mundo puede tener los accesos, ni antes ni ahora, a los créditos o a cualquier tipo de crédito, ¿verdad? Es decir, entre más riesgoso el crédito, más alta la tasa de interés. Eso es lo que más o menos se maneja actualmente, ¿verdad? Alguien que le dan una tarjeta de crédito sin mayor digamos, estudio económico, pues la tasa de interés será el 50 y tanto % actualmente. El tema ahí es que hay una transición muy importante del periodo colonial hacia el establecimiento del sistema bancario. Obviamente el sistema en donde las personas son las que prestan es un sistema muy consolidado y prácticamente cuando inicia, por ejemplo, el cultivo del café, una gran parte del cultivo del café se financia a través de créditos de personas y no de instituciones. Algunas de esas personas incluso traen capital de Inglaterra, es decir, funcionan como consignatarios de capital y prestan, digamos, a la gente que está invirtiendo en el desarrollo cafetalero. Cuando entra la banca, a la mitad del siglo XIX, pues ya
igual la banca pide ciertas condiciones y demás que a veces la gente no puede cumplir, entonces la gente sigue recurriendo, como hoy, al prestamista. Así es. Bueno, profesor, se nos está yendo el tiempo y antes de cerrar nuestro programa, nos gustaría que usted nos pueda recomendar alguna publicación o alguna forma de ampliar en esta temática para cualquiera que nos escucha que quiera seguir. Bueno, yo creo que el crédito está irremediablemente unido a la moneda. Hay un libro que les quiero recomendar y que trata un poquito este tema, no tanto, porque realmente esto es parte de las investigaciones que pronto se van a publicar en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. El libro se llama Nueva Historia Monetaria de Costa Rica. El editor es el doctor Ronnie Viales. Hay un artículo mío sobre la historia monetaria de Costa Rica en el periodo colonial. Y obviamente, bueno, sin la historia de la moneda no podemos entender tampoco la historia del crédito. Aprovechamos también para invitarles a que vayan a ver, a que vayan a conocer los museos del Banco Central, ¿verdad? Que también tienen exposiciones permanentes. Claro, ahí tenemos una exposición sobre la historia de la moneda y también otra sobre la historia del papel moneda en este momento. Y el 18 de mayo inauguramos una exhibición sobre medallas de Costa Rica, donde pues van a ver otra cara de la numismática que normalmente nosotros no conocemos. Ahí van a ver unas medallas bellísimas y algunas que representan mucho para el país. Bueno, queda la invitación hecha. Muchísimas gracias al doctor Manuel Chacón por acompañarnos. Muchas gracias, Heidi, y buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio del Hilo de la Historia. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.